En un momento de menor crecimiento económico, ¿esto cómo impacta al instituto? Bueno, el instituto en realidad, por la propia población que atiende, que son los productores familiares o asalariados rurales, en estos momentos capaz que de desaceleración de la economía o bueno, un cierto, digamos, cambio también incluso en el agro, ¿no? En particular, es un momento donde esta institución tiene que también dar una respuesta bastante importante a los colonos. Trabajamos con productores familiares, asalariados rurales, donde el accionar de la política pública vinculada al desarrollo rural es una necesidad. La articulación bueno, primero el acceso a la tierra, sin ninguna duda, a los sectores que tienen escalas pequeñas y que en realidad necesitan aumentar la escala para tener una unidad de producción sustentable y viable en el largo plazo. Y aparte el acceso a otras herramientas, como puede ser el financiamiento, el permitir el financiamiento, las inversiones, la asistencia técnica, que no las da exclusivamente el Instituto de Colonización, sino que la articulamos con un conjunto de instituciones, así como la llegada de asuntos que están vinculados a la calidad de vida, como la vivienda con Mevir o la luz, o ¿no? Ese conjunto. La situación en realidad es un momento donde el instituto tiene que responder también y apoyar ese proceso a los colonos. También contemplar a veces algunas situaciones. En estos últimos meses hemos tenido la sequía y la emergencia agropecuaria, y eso requiere que el instituto pueda atender las situaciones de forma más particularizada, que es la forma también en la que trabajamos. No todas las respuestas que damos en el territorio son iguales e intentamos construir una respuesta acorde a la realidad del rubro, al sector donde estamos trabajando y a las características territoriales. ¿Y el presupuesto se lo permite? El presupuesto, sí, nosotros en este quinquenio vamos a aplicar, la verdad que muy similar los recursos que aplicamos en el quinquenio anterior, vamos a ejecutar el 100% de las dos leyes que dan recursos al instituto para la compra de tierras. Y en realidad el presupuesto del instituto ha sido contemplado en el entendido de que vamos a mantener el nivel de inversión y el de funcionamiento que va acompañado de la inversión, porque cada vez que nosotros compramos tierra aumentamos nuestro trabajo, y vamos a seguir en esa línea como veníamos en los últimos años, fundamentalmente 2014, 2013-2014, que fue donde se generó el impuesto del ISIR, la parte que quedó el ISIR, que es donde da una parte importante de los ingresos para la compra de tierra. El trabajo del instituto es un trabajo acumulativo, ¿no? En la medida que en estos últimos años compramos 100.000 hectáreas. Esas 100.000 hectáreas implican mayor atención, mayor número de colonos, en el último quinquenio 1.500 familias más, en las 57.000 hectáreas que compramos. 1.500 familias más, eso implica mayor trabajo y dedicación, digamos, a la atención a los colonos, mayor articulación interinstitucional para la llegada de las políticas públicas, y eso también muchas veces se refleja en la necesidad de un equipo más fuerte a nivel territorial del Instituto de Colonización, que muchas veces articulamos con otras instituciones para dar la respuesta, pero el instituto, también por la historia del propio instituto, durante 30 años casi que estuvo sin incremento de personal, sin carrera funcional, sin mejora de los salarios, sin inclusión de tierras y sin gestión de cobro, requiere un impulso fuerte, y en realidad ha sido contemplado en esta quinquenio, en este presupuesto, y vamos a seguir como el mismo sistema de funcionamiento que teníamos en los dos últimos años del periodo anterior, donde sobre todo la inversión en tierra tuvo un aporte importante. ¿Cuáles son los desafíos que se plantea para el quinquenio? Bueno, en primer punto tenemos uno de los ejes importantes, sin ninguna duda, es aumentar el patrimonio del Instituto de Colonización y las tierras afectadas a la ley, porque tenemos una demanda aún de tierra sin cubrir, y bueno, y es nuestro rol. Existen todavía en distintos territorios del país, la verdad, asalariados rurales y productores demandando tierra y organizándose también para el acceso a la tierra. Otro de los ejes también está vinculado a la mejora de la productividad en las tierras del Instituto de Colonización. Nosotros entendemos que tenemos posibilidades de trabajar en los procesos de capacitación y formación de los colonos, en mejora de la gestión, en los procesos de toma de decisiones, en las mejoras tecnológicas incluso hacia las tierras del instituto, con mejoras tecnológicas acordes, digamos, a la realidad de la producción familiar, ¿no? Y ahí tenemos un área que estamos empezando a desarrollar bastante,
que está muy vinculada también a la articulación con el Instituto de Plan Agropecuario, con el INEFOP, con el INALE, con el SUL, con distintas instituciones que tienen posibilidades de ayudarnos en la formación, y no solo en la formación productiva, sino fundamentalmente en los procesos de toma de decisiones, de gestión y de gestión colectiva de los recursos, que es un eje que hemos desarrollado bastante fuerte en estos últimos años y que requiere una atención diferente. No es lo mismo gestionar un emprendimiento individual que un emprendimiento colectivo donde se combinan recursos de distintas personas, pero también formas de ver y de tomar decisiones distintas. Ese es otro de los ejes de esta administración y sin ninguna duda el eje de la mejora de la gestión a la interna del instituto sigue siendo una fundamental, tanto en mejorar la mejora de la gestión en gestión de cobro, en administración de los recursos, en manejo de la información. Son muchos años y la transformación del instituto lleva tiempo, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos, bueno, a veces parece ridículo, pero en el 2005 casi no había computadoras en el Instituto de Colonización, y ese proceso que hemos cambiado sustancialmente, hoy tenemos expediente electrónico, manejo de información generalizada, y somos una de las instituciones que ha llevado adelante la implementación del expediente electrónico, pero todavía requiere bastante esfuerzo institucional. Serían como los ejes fundamentales. Entendemos que en lo vinculado a los colonos tenemos bastantes cosas para trabajar y para mejorar, que el apoyo a los colonos, a los procesos de producción y de mejora de la organización son un eje muy importante para este instituto, y eso también requiere, aparte de la formación y la capacitación de los colonos, requiere la formación y la capacitación de los funcionarios del instituto y acompañar esos procesos de cambio con formación y con metodología de trabajo, que es algo que hemos implementado hace estos últimos años. Desde el 2005 acá venimos aplicando desde procedimientos, metodología de trabajo, sin ninguna duda por las características de la institución, transparencia en la gestión, ¿no? Usted ha hablado de innovar el modelo colonizador. Sí, porque nosotros, primero que conseguimos que el trabajo del instituto es un trabajo territorial, que requiere una intervención con enfoque de desarrollo integral, o sea que nosotros no solo tenemos que distribuir tierras, sino tenemos que generar las condiciones de vida y de producción de las familias que acceden a las tierras del instituto. Entonces eso implica un cambio de la forma de trabajo. Muchas veces los proyectos colonizadores, cuando compramos un campo, el instituto hace un proyecto colonizador que está vinculado a las demandas de ese territorio, a lo que está planteando las mesas de desarrollo rural de ese lugar, las organizaciones sociales. ¿No? Hacemos un trabajo previo, que es un diagnóstico socioeconómico y productivo de ese territorio, para que la propuesta que se desarrolle en ese campo dé respuesta real a las necesidades de esa zona. Eso muchas veces implica que para el propio proceso de elaboración del proyecto se requiera articular con el Ministerio de Ganadería, con el INAH que está presente en ese territorio, con la institucionalidad agropecuaria que está presente, y después el otro proceso es que, adjudicada a la tierra, los procesos de acompañamiento, ¿no? La presencia de la asistencia técnica financiada muchas veces por el Instituto de Colonización, la llegada de los proyectos de financiamiento del Ministerio de Ganadería, que muchas veces tienen que ver con inversiones importantes que transforman los sistemas de producción, la llegada de MEVIR con vivienda y inversiones productivas, la llegada de la electrificación a través del convenio con OPP. Nosotros entendemos que es una innovación en el sentido de que generamos un proyecto integral donde en realidad todo el conjunto que tiene que ver con el desarrollo de lo productivo y de las condiciones de vida están integrados al proyecto. Sin ninguna duda, depende del territorio donde estemos, esas etapas se van cumpliendo en un tiempo mayor o menor, ¿no? Pero lo que sí es importante es que está contemplado y que es un eje de intervención del instituto, no solo la distribución de tierra. Hay quienes señalan que este importante crecimiento económico que ha tenido el país en gran parte es producto del desarrollo que ha tenido el sector agropecuario. El tema es que hay quienes también critican que ese crecimiento ha implicado una alta concentración de la tierra y una extranjerización. Desde la perspectiva del Estado, de la perspectiva del gobierno, ¿cómo ven este fenómeno? Bueno, somos un país agroexportador y la realidad es que en estos últimos años sí, el agro ha desarrollado y ha tenido un incremento importante del PBI agropecuario y ha venido en crecimiento en todos estos últimos años.
Eso, sin ninguna duda, también se vio, y también por las características de cómo se ha desarrollado el agro, ha generado un aumento del precio de la tierra, que ese aumento del precio de la tierra también determina que algunos sectores accedan y otros no accedan. Ha habido también un proceso de concentración, que es fácil verlo en los censos, la diferencia entre los censos agropecuarios. Yo insisto que eso no es un tema exclusivo de Uruguay, que es una realidad de América Latina, que no es exclusivo nuestro y que en realidad no responde a una lógica de las definiciones de Uruguay, sino es una cuestión de cómo se mueve el mercado del agro, cómo se ha movido el agronegocio y cuáles han sido los precios de los productos del agro. Ahora, desde esa perspectiva, sin ninguna duda, el Instituto de Colonización hace el efecto contrario, ¿no? Nosotros trabajamos en un proceso donde cada vez que compramos 500 hectáreas o 1000 hectáreas en cualquier territorio nacional, nosotros lo distribuimos entre los productores familiares y los asalariados rurales, o sea, el proceso en contra de la concentración de la tierra y sin ninguna duda un proceso de distribución más equitativa de esa tierra, ¿no? Y de acceso a los sectores que en realidad no podrían acceder si no estuviese la política pública del instituto. El Instituto de Colonización, en el último quinquenio compramos 57.000 hectáreas, ¿no? Esas 57.000 hectáreas dieron la oportunidad a 1.500 familias a acceder a las tierras del instituto. Eso se reparte entre asalariados rurales que comienzan un proceso productivo, ¿no? que lo han desarrollado capaz que en caminos o en distintos lugares o por apoyo de algún tercero, pero también se da porque productores familiares permiten un cambio, el acceso a la tierra del instituto les permite un cambio de escala que les permite la consolidación del sistema de producción. En la lechería hemos hecho, tiene bastante peso, la verdad que los últimos datos del INAE le marcan un peso importante de arrendatarios en fracciones pequeñas vinculados al Instituto de Colonización, y la estabilidad en un sistema lechero que tiene un nivel de inversión importante, un nivel de conocimiento importante, la estabilidad de la tenencia de la tierra ha sido determinante. El instituto ha hecho un rol bastante importante en consolidar una parte de ese sector lechero de la producción familiar, que les da una estabilidad en la tenencia de la tierra de muy largo plazo, cuando los colonos cumplen con la ley de colonización y con las obligaciones que le asigna, digamos, al tener derecho a esta política pública. La relación entre el instituto y el colono es de muy largo plazo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.